Bueno, pues ahora sí, bienvenidos todos a esta charla con Ethan. La verdad es que hoy va a ser un tema muy interesante, o sea, cómo afecta nuestro aura, cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, vamos a ver, tiene muchísimo que contarnos, así que voy a compartir voy a compartir la presentación, Ethan, y cuando quieras. Ujú. Bueno, pues ¿Lo veis bien todos? creo que sí. ¿Sí? ¿Podéis decir algo así como que sí, que lo veis bien con el pulgar? Vale, perfecto, Sí, Perfecto. Sí, bien. perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por venir, bienvenidos a todos. El tema de hoy que vamos a hablar es un tema que normalmente pues, pasa un poco desapercibido o pasa a ser tabú. Está dentro de lo que es el mundo de la astrología o el mundo de estos sistemas de conocimiento, pero se diferencia con muchísimas cosas. Es uno de los últimos sistemas que ha nacido y vino a actualizar, ¿no? Un poco lo que es la manera en que nos vivimos desde la espiritualidad o desde el ser, ¿no? Desde lo que es el discernimiento entre nuestra propia naturaleza y nuestra mente. Pues, primero que nada, quería comentaros pues lo que pone en esta presentación, en esta página, que gran parte de la comunicación entre nosotros los seres humanos, por gracioso que parezca, pero pasa mucho antes de que empecemos a hablar. Yo diría que un 80% de la comunicación ya está pasando antes de que hablemos, o incluso antes de que nos miremos a los ojos. Porque existe un campo electromagnético que nos está afectando en todo momento cuando nos ponemos más cercanos de 4 o 5 metros. Hay una comunicación cuántica en nuestro cuerpo y en el cuerpo del otro como si fuesen garfios que van comunicando unos con otros, ¿no? Entonces eso, dependiendo de las frecuencias de cada persona, pues puede llevar a una interacción humana o no. Una interacción humana de más o menos calidad, de una manera u otra, dependiendo de cada uno la conciencia que tenga, ¿no? Pero el diseño humano, que es el sistema en el que yo quiero presentar hoy, igual otras veces presentamos otros tipos de sistemas que están relacionados con este, pero hoy como base, pues vamos a hablar del sistema de diseño humano. Pues el sistema de diseño humano trata de esto, ¿no? De cómo funciona la energía humana y cómo nos comunicamos y cómo también nos comunicamos con nosotros mismos a través de nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo decidimos a partir de ello, ¿no? Y desde dónde decidimos. La mayoría de veces solemos decidir a conveniencia desde la mente, ¿no? Porque es así es eso lo que nos han enseñado desde bien pequeños a todos y eso es lo que sigue presionando la sociedad para hacer, ¿no? Si quieres algo, vea por ello, esfuérzate, aunque tú sientas que no, vea por ello, esfuérzate y lo conseguirás, ¿no? Cuando lo consigas, serás feliz, ¿no? Cuando realmente la felicidad emerge de dentro, esto ya, pues, hay muchas filosofías que hablan de ello, y emerge sobre todo de estar en paz en uno mismo. Pero realmente, ¿qué es estar en paz en uno mismo? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué cosas se tienen que poner en su sitio para estar en paz con uno mismo? O para estar en paz con los demás, o para presentarse a uno mismo de manera en que lo que se habla, lo que se piensa y lo que se siente están en coherencia, ¿no? Simplemente por por conocernos lo suficientemente a nosotros mismos para llegar a esa coherencia, eso ya haría que las relaciones mejoraran. Eso ya haría que la comunicación mejorara, que fuese más honesta. Y que la comunicación con nuestra mente también mejorara. Bueno, este muñequito que veis aquí en la pantalla es el cuerpo gráfico del rey.
Veis que hay, bueno, pues diferentes partes y un mandala que lo rodea. Ahora luego vamos a ir profundizando en más o menos cada parte. La conferencia de hoy va a ser más como un estilo presentación al principio y luego pasaremos a hablar de los tipos de auras para así pues, poner un poco en práctica y que os llevéis a casa un poco de información personal, ¿no? Y bueno, aquí abajo veis que hay un pie de foto, un pie de página que pone no te creas nada de lo que te digo, haz tu propio experimento. Y esto es lo primero que me dijeron a mí cuando hace 8 años entré en la primera clase de diseño humano. Esto me pasó a mí en Menorca cuando estaba pasando un verano ahí. Y me impactó, ¿no? Porque normalmente, aunque la espiritualidad es más abierta que el mundo científico, que el mundo más racional, aún sigue creyéndose tener la razón de lo que dice. Diferentes filosofías, diferentes pensantes, parece que aún haya una pequeña competición entre ellas. Y el diseño humano, cuando entras y dices, aquí no te vienes a creer nada, aquí se habla mucho, se habla de muchas verdades que parecen absolutas, pero no te las creas. Hasta que no te pones tú con el experimento de ser tú mismo, no te creas nada. Porque el simple hecho de creer una cosa ya te condiciona a afirmarlo o negarlo, ¿no? Entonces es importante. ¿Puedes pasar hacia atrás un momento, Sonia? Así leeremos el texto. Eso es. Aquí tenemos una de las frases, de uno de los textos de diseño humano que pone que el gran dilema de transformar la conciencia es tratar de razonar con la mente que, aunque puede ser interesante, no debería estar a cargo de guiar la vida. Esto es un desafío en sí mismo enorme, ¿no? Desde el diseño, cuando tratamos del tema de decisiones personales, lo que trata es de derrumbar todos los pilares de certezas y de razones por las cuales tomamos decisiones y volvernos al cuerpo, a sentir el cuerpo, la conciencia del cuerpo para decidir desde ahí. Básicamente como lo hace un niño pequeño, ¿no? O sea, a través de los años, a través de la educación familiar, la escuela, los grupos de iguales, el trabajo, las universidades, todo este tipo de conglomerados en los que nos relacionamos han estado condicionándonos a todo el tiempo. Parte de ese condicionamiento no es que sea el más correcto para nosotros y lo hemos cogido como si fuésemos nosotros, y aparte, pues también nos ha homogeneizado, ¿no? Ese condicionamiento lo que nos ha hecho es a intentar equipararnos al nivel social, status quo o lo que se considera como moralmente correcto, cuando realmente por debajo de nuestra piel hay una realidad totalmente diferente, hablando y gritando en cada segundo de nuestra vida, a la que cuesta hacerle caso. Pero no nos podemos permitir hacerle caso porque si no, pues bueno, derrumbaríamos mucho nuestros pilares y cambiaríamos demasiado. Entonces, diseño humano lo que te intenta explicar, lo que te intenta enseñar es que eso que sientes ahí dentro tiene un sentido y muy grande. Bueno, vamos pasando, Sonia, cuando quieras. Pues primero que nada, quiero presentar a este hombre, se llama Raoul Uju, fue el fundador de Diseño Humano, ya no está con nosotros desde 2011, pero os voy a explicar la anécdota de su vida, ¿no? Era un hombre de Montreal, en Canadá, que llegados los años 80, pues tuvo un giro en su vida muy grande y dejó su familia, dejó su trabajo, su negocio, dejó todo detrás y se fue a vivir a Ibiza. Y bueno, viviendo ahí vivía bastante en una ruina, vivía como un hippie, una persona, pues no tanto un hippie, pero bastante demacrada. Y pasado un tiempo, pues le ocurrió lo que vamos a hablar hoy. Desde el 3 de enero de 1987
en Ibiza, durante 7 días y 7 noches, tuvo un encuentro con lo que él nombraba la voz. Hubo una voz que le estuvo hablando día y noche, no pudo dormir, no pudo comer, no pudo beber, se quedó completamente deshidratado. Y esta voz le puso dentro de lo que es el conocimiento de diseño humano, que bueno, es esta información que es científica, porque ya se han corroborado muchas cosas después de que él la hizo, sobre todo el año 2000, en el 98 y en el 2001, creo. Y bueno, lo que la voz esta le explicó fue sobre los orígenes y el funcionamiento del universo y la fórmula del diseño de las formas, ¿no? El diseño de las formas, dentro del diseño de las formas está la forma de los seres humanos, cómo nosotros estamos mecánicamente y energéticamente diseñados para funcionar en la vida, ¿no? Y luego hay otras formas, plantas, mamíferos, anfibios, aves, pero esto hoy no lo tocaremos. Bueno, pues lo que resultó pasar es que en estos momentos, en este 3 de enero de 1987, la energía de una supernova, que es la explosión de una estrella, bombardeó el planeta Tierra durante 14 minutos, con 3 veces más la cantidad habitual de neutrinos que solemos recibir. Esto de los neutrinos ahora después también lo trataremos brevemente para saber un poco de qué va. Y bueno, lo que decía, esta voz, ¿no?, explicaba que en 1781 la especie humana fue expuesta a un cambio evolutivo muy grande en la dirección, el impulso y la capacidad de autoconciencia, ¿no? Desde antes de 1781, lo que era considerado el Homo sapiens era un ser compuesto por 7 chakras o 7 centros principales, ¿no? Ahora aún usamos estos 7 chakras, pero el diseño humano vino a actualizar este sistema Hindu-Brahman, diciéndonos que ya habíamos accedido genéticamente dentro del reloj biológico humano a usar 2 chakras más, ¿no?, que por lo tanto ahora son 9. Aunque usando terapias energéticas o lo que sea, o meditaciones, podemos usar aún 7, no hay problema, pero en diseño humano ya se explica desde aquí, ¿no? El ser humano de 7 centros era más mental, era más enfocado, más estratégico, más enfocado en el exterior, también en lo material. Y desde 1781 que comenzaron a nacer seres humanos con 9 centros que eran más orientados hacia lo interior. La posibilidad, por lo menos, estaba ahí. Otra cosa es que el gran condicionamiento que recibimos desde pequeños no nos deje ni tan solo ver que eso es posible, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe la capacidad de poder escucharnos desde dentro y decidir desde ahí. Otra de las cosas que ocurrieron desde 1781 fue el comenzamiento de la mutación del plexo solar y el desarrollo de la conciencia emocional como posibilidad genética, ¿no? Digamos que antes de 1781 pues, era más normal usar la espada para ajustar cuentas, y desde entonces que se fue refinando, ¿no? Todo pasó a ser revisado a nivel emocional, o por lo menos la posibilidad comenzó a estar ahí en nuestra genética. Lo que hoy llamamos inteligencia emocional, básicamente. Y bueno, hay otra cosa que también pasó, que no está aquí apuntada, pero fue también la emergencia de una nueva forma energética, que se llaman los proyectores, de los cuales también hablaremos después. ¿Vale? Sonia, cuando quieras. Bueno, pues todo ocurre, os voy a contar un cuento de hadas. Todo ocurre desde lo que viene a ser el Big Bang, ¿no? El Big Bang ha sido ya, ha sido expuesto, ha sido corroborado, y nos habla de que el universo comenzó hace 13.700 millones de años
con esta explosión, ¿no? Esta explosión viene del yin y del yang, y que al principio el yin estaba, pues, estaba contenido en un pequeño átomo, ¿no? Vimos que de esta parte material, yin fue la que abrió las puertas a yang, ¿no? Y fue la parte yin es lo que hoy llamamos la realidad atómica, que es el 10% de la masa que existe, lo que podemos ver, tocar desde aquí, desde este planeta hasta todos los planetas y las estrellas. Todo eso solo comprende el 10% de lo que existe. Y todo el resto, todo el 90% restante, es energía oscura y materia oscura. Y aquí volvemos a hablar un poco de lo que son los neutrinos, que es esta materia oscura que aún llevando una pequeña porción de masa puede atravesar los átomos. O sea, circula a través del universo de manera mucho más lenta que la luz, pero nace de las estrellas. Es como si dijéramos el polvo de estrellas. Otra manera de nombrar lo que es un neutrino es el chi o el prana. Pero aquí en diseño humano se le ha puesto como una connotación más científica para darle más fuerza. Muchas veces cuando os sacáis una carta astral y dice yo soy Acuario, yo soy lo que sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? En ese momento de tu nacimiento que te ha dado esa estrella, esa constelación? Pues ha sido esto, ¿no? Que el Sol estaba alineado con esta constelación y ha coincidido los neutrinos viniendo del Sol de los neutrinos viniendo de esta constelación, ¿no? Entonces, por eso se ha quedado grabado, de que los neutrinos, al estar penetrando la masa, cogen información y dejan información en esa masa, ¿no? Entonces, en el momento de nacimiento es como que se nos imprime una información que viene del cosmos, que a través de nuestra genética se nos traduce en experiencia de vida. Como si estuviésemos haciendo un experimento en el laboratorio, de estos de poner la luz a través de un cristal y que difracta, ¿no? Y digamos que cada persona tiene un cristal diferente y por eso pues es importante conocernos, ¿no? Vamos a ver ahora, cuando quieras, vamos a ir un poco rapidillo, que hay mucho tema a tratar. Bueno, aquí ya entramos un poco en lo que es el muñequito de diseño humano, el cuerpo gráfico, y hablamos de los cristales de conciencia. Antes estábamos hablando de esta explosión del Big Bang, ¿no? Y es que lo que pasó es que de este pequeño cristal que lo contenía todo, podríamos decir que es la totalidad o es, bueno, Dios, por así decirlo, de esta totalidad, de este pequeño conjunto de masa, cuando explosionó, se hizo añicos, como se hace un cristal, ¿no? Entonces, toda la manifestación atómica es el resultado de esta explosión y todo lo que podemos ver y sentir y tocar, tanto los humanos como los animales, las plantas como el reino mineral, aunque sea inanimado, todo lleva una pequeña porción de ese principio. Todo lleva una pequeña esencia de lo que fue en el principio, ¿no? Por eso le decimos aquí en el diseño humano se le llama cristales de conciencia. Pero el cristal de conciencia pues, son como si dijésemos las almas, ¿no? Las almas son en sí mismas también porciones de este principio. Pero es que así también lo son el cuerpo. Y una cosa curiosa en diseño humano es que nos habla tanto de lo que es el alma, lo que es la personalidad, como lo que es el alma del cuerpo. Porque no hay uno, sino hay dos. En nuestro cuerpo hay uno que mira, hay uno que experimenta y hay otro
que hace de vehículo, ¿no? Por eso decimos, aquí abajo tenemos el cristal de personalidad y el cristal de diseño. O sea, el cristal de personalidad es el que está por encima de la cabeza, digamos que está situado por encima de la coronilla, y es ese pasajero que se asienta sobre un vehículo que es el cuerpo, ¿no? El cristal de diseño sería el cuerpo, sería el neocórtex, y es el que de alguna manera pues gestiona las funciones del cuerpo. Bueno, ningún humano está pensando todo el tiempo cómo respirar y cómo digerir y darle órdenes al cuerpo ¿sabes? Para que lata el corazón. Hay una conciencia detrás de cada uno de nosotros que también funciona por su cuenta. Pero lo que pasa es que la parte de diseño es inconsciente y la parte de la personalidad es el que ve, ¿no? La personalidad que está viendo a través de los ojos, sintiendo, escuchando. Y luego, por último, tenemos lo que es el monopolo magnético, que es como si fuese otro cristal de materia oscura, que lo que hace es atraer. Digamos que de alguna manera el monopolo magnético es como estos brazos que se salen del tranvía, que van atados a la línea de electricidad, que los mantienen activos, o incluso también podríamos decir que son los raíles de un tranvía, ¿no? Porque el monopolo magnético es lo que nos mantiene alineados a nuestro destino. Aunque el destino lo vamos creando momento a momento, digamos que el monopolo magnético nos va poniendo dentro de un cúmulo de posibilidades entre nosotros, ¿no? Pero nos mantiene en ese cúmulo de posibilidades para que nosotros vayamos en nuestra trayectoria de evolución, cada uno de nosotros. Y aparte también hace que nos sintamos esta sensación que todos tenemos desde el momento que nacemos, que nos sentimos separados de algo superior, separados de nuestro ser superior, separados de nuestra divinidad, separados del Dios, y lo que nos hace también, pues, vivirnos separados de eso para tratar de encontrarnos de nuevo. Y en el proceso de encontrarnos de nuevo, crear y recrear conciencia, que en última instancia es lo que el universo trata de acumular, ¿no? Que realmente el universo no está creado, no ha nacido, sino que es como un feto, está en proceso de gestación, por eso se está expandiendo. Entonces, en estos momentos, todo lo que estamos contribuyendo a esa creación, estamos aportando esa conciencia, esa energía en forma de conciencia para ello. Y eso es esa es la razón por la cual nos sentimos separados y nos volvemos más espirituales, nos volvemos más con necesidad de conocernos a nosotros mismos. Hay un imperativo por detrás que nos impulsa a ello. Cuando quieras, Sonia. Pues aquí tenemos, ¿no?, lo que es la función de la mente. Por años, pues como estábamos hablando antes, nos han impulsado a que la mente tiene que tener el control de la vida, ¿no? Pero cuando hacemos esto, la mente pues es como una máquina del tiempo, se va al pasado, vuelve al presente, se va al futuro, nunca sabe realmente cómo, aunque sepa de estrategias, aunque hayamos aprendido de muchas estrategias en la vida y qué es lo que creemos que nos conviene, al final no lo sabemos y también la vida tiene sus propias cosas, sus propias direcciones y hay veces que pasa un tren y se nos lleva para el otro lado, ¿no? Entonces, lo que intenta diseño humano es enseñarnos esto, ¿no? Enseñarnos a esperar a ese tren, enseñarnos a que, bueno, pues que hay un chofer en nuestra vida que no es nuestra mente, que no es lo que nosotros creemos. Hay un chofer que conduce nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y el que estamos viendo, el que creemos ser, es simplemente un pasajero. Por difícil que parezca, o incluso ingenuo, desde una perspectiva más estratégica o lógica,
El que ve es el pasajero de la vida, el cual está aprendiendo dentro de un vehículo específico con un chofer específico, ¿no? Entonces, hablamos de esto, ¿no? De tratar de poner a la mente, que es el pasajero, en su lugar, para dejar a la conciencia del cuerpo, que es el vehículo y el chofer, hacer su función de dirigir la vida. Vale, Sonia. Bueno, aquí tenemos específicamente lo que sería un Homo sapiens hasta 1781, con los chakras de la versión hindú-brahmánica, de 7 chakras, y lo que es hoy el Homo sapiens en tránsito, que fue esta mutación genética que empezó en 1781 y que nos está llevando hasta su culminación en 2027. Yo ya hice una conferencia hace unas semanas hablando del cambio de ciclo y de lo que nos va a comenzar a pasar a partir de estos tiempos, en los cuales se está abriendo las puertas para que nosotros podamos habitar mejor con este tipo de vehículo. Cuando quieras, Sonia, vamos pasando. Y bueno, para explicaros brevemente, antes de pasar a la parte interesante de hablar de las auras, os explico un poco también qué es lo que existe dentro del sistema de diseño humano, ya que bueno, es un sistema de síntesis que está incluyendo pues varias filosofías o varias cosas que ya conocemos, como por ejemplo podemos conocer la astrología, o podemos, veréis que hay una rueda aquí, la rueda interior es de la astrología, pero hay otras cosas que igual nos pueden resultar como más complicadas, como es el I Ching, que es el libro de las mutaciones chino, la Cábala, que es un conocimiento metafísico judío, y lo que es la parte del cuerpo gráfico del rey, que son los 9 centros, que en cuanto antes eran 7. Vale, luego tenemos los hexagramas, que es dentro del I Ching, están explicándonos la parte de los binarios, así como los ordenadores fueron creados con binarios, pues también nosotros somos creados por binarios. Y bueno, también tenemos otras partes que son más físicas, como la física cuántica o la física, la genética y la bioquímica. ¿Vale, Sonia? Bueno, vamos a hablar brevemente también de los chakras o los centros. Aquí en diseño humano se les denomina centros. Y básicamente, a diferencia de la versión en la que estamos acostumbrados de 7 centros, aquí tenemos un corazón que se le llama centro G, que está relacionado pues, con la dirección, con la dirección en la vida, o el amor, o la manera de conocernos a nosotros mismos, la identidad. Pero también está relacionado con otros órganos, como el hígado, como la sangre. Y justo al lado hay uno pequeñito, un triángulo de color rojo, que es el corazón, como músculo. Digamos que ahora tenemos un corazón que es más el músculo y el otro corazón que es el punto energético. El corazón como músculo está representando aquí lo que es la fuerza de voluntad y el valor hacia uno mismo, ¿no? Y luego aparte, pues si bajamos un poco más para abajo, tenemos el bazo, que es el que regula la seguridad en uno mismo, el sistema inmunitario, y el plexo solar, ¿no? Que es el que regula pues, la frecuencia emocional en la que nos sentimos. Más allá de ello, pues tenemos ya los mismos, tenemos el sacral, que es la fuerza vital, la raíz, que corresponde a lo que viene a ser la presión, el estrés, la capacidad de empezar un movimiento, la capacidad de presionarse, de correr, de tener prisa o de
estresarse a través de ello. Y a la parte de arriba tenemos el ajna, que es el centro de la conceptualización, la cabeza, que sería la coronilla, que en este caso es la capacidad de inspirarse, y la garganta, que actuaría de bisagra entre los centros de abajo y los centros de la cabeza, ¿no? La garganta es como el salón de los espejos, es el lugar a través del cual nos expresamos, ¿no? O manifestamos, o a través del cual también actuamos, verbalizamos, ¿no? A través del cual todas estas energías se expresan en el mundo exterior. La función de los chakras, de los centros en diseño humano, es más mecánica, es más funcional y más práctica, para darnos un poco a conocer cuál es nuestra definición o nuestro diseño como seres humanos únicos, ¿no? Y lo que tratamos en diseño humano es de ir encontrando poco a poco ese ser humano que hay dentro de nosotros, que se expresa de manera única y de manera diferenciada, ¿no? Deshomogenizada, para así pues ir catapultando más o ir acercándonos más hacia el propio despertar de la conciencia. Vale, Sonia. Si habéis sacado vuestra carta astral, bueno, vuestra carta de diseño humano, podréis observar, cuando la miráis, que existe unas partes que son más rojas, unas líneas que son rojas y otras que son negras. Veréis también que os salen unas columnas a los lados. De momento, en la clase de hoy no vamos a prestar atención a estas columnas. Vamos a prestar atención al muñequito, al cuerpo gráfico. Y si la separamos, veremos que la parte roja está haciendo referencia a todo lo que es inconsciente en nosotros, todo lo que es el cuerpo y todo lo que es la herencia biogenética que podemos estar trayendo de nuestros antepasados, así como la parte negra es lo que la personalidad es el que ve, ¿no? El que ve a través de los ojos, el que piensa con la mente, el que se identifica con las cosas de la vida, es el pasajero, ¿no? Entonces vemos que las dos separadas, cuando las juntamos en yuxtaposición, crean lo que es el sistema de diseño humano, ¿no? Es el diseño de una persona. Y cada línea de estas podríamos imaginarnos que es como un ganchito en nuestra aura que está ejerciendo una comunicación no verbal mucho antes de que nosotros nos veamos, nos miremos o nos comuniquemos, ¿no? Entonces hay una presencia en esa persona que, independientemente de la frecuencia en la que esté situada, está ejerciendo una comunicación. Aquí en esta imagen no se nos pone por separado, pero cuando lo juntamos, pues tendremos todo ese tipo de uniones entre nosotros que hacen que haya energía pasando a través de estos canales, de estas líneas, y sea esto lo que consideramos en diseño humano como la definición o como el ser, ¿no? Que es la energía dentro de lo que son las características vivenciales del ser humano, diferenciadas, pues de todas las energías que son 24 horas al día disponibles en nosotros. Y todo lo que está en blanco es lo que está abierto al condicionamiento, lo que está abierto a la vulnerabilidad y también lo que está abierto a la diversidad, a lo que de alguna manera aprendemos a través de la vida, ¿no? Lo que vemos que está coloreado, de alguna manera podríamos decir que es el estudiante, ¿no? Es el diseño del estudiante, lo que trae el estudiante desde casa, de serie, lo que tenemos ya fijo
y lo que venimos a experimentar y a refinar y a empoderar. Y lo que está en blanco es lo que venimos a aprender, que no a identificarse. Luego hablaremos de lo que son las identificaciones con las partes blancas, porque esto es lo que en el diseño humano se le llama el no ser, que es una parte que pertenece a nosotros igualmente, pero son las partes en las cuales nuestra mente se nos queda clavada, ¿no? Bueno, pasamos de página. Dentro de lo que es el diseño humano, siempre tenemos en cuenta quién tiene las riendas de la vida, ¿no? ¿Quién tiene las riendas de la vida? ¿Tu mente? ¿O tiene las riendas de tu vida tu naturaleza? No es por separar la mente de lo que es natural en la vida de un ser humano, que la mente es parte de ello, pero el hecho de dar la capacidad a la mente para tomar las decisiones en la vida lo que nos hace es ir distanciándonos de nuestra propia naturaleza. Simplemente porque la mente responde a la experiencia de la vida en el pasado, lo cual en diseño humano consideramos condicionamiento y homogenización. Y podríamos considerar que, como no nos han enseñado a respetarnos por lo que somos cuando somos pequeños, todo a lo largo de los años nos hemos creído este condicionamiento y este está residiendo en nuestra memoria celular, a la cual nuestra mente está completamente acostumbrada y que lo que hace es funcionar desde ahí, ¿no? Entonces siempre estamos con el mono charlante, ¿no? Dentro, a ver qué es lo que voy a hacer después en base a lo que ha pasado en el pasado. Entonces, nos pasa a todos, es normal, es el juego de la vida, no está mal, pero el diseño humano nos está invitando a ir un poco más allá, ¿no? Que es lo que decimos, esta salida de 7 años, por ser una limpieza de la memoria celular, por ser 7 años en los años que tarda el ciclo celular en ocurrir, y ponernos en lo que es la estrategia y la autoridad. Y cuando vamos a la estrategia, no es que sea una estrategia mental, sino es una estrategia interna que está relacionada completamente en lo que son las auras, ¿no? La manera en que nuestras auras se comunican y la manera en que ello nos hace, nos pone dentro de un marco para entendernos a nosotros mismos en base a la multiplicidad de la humanidad, ¿no? Cuando quieras, Sonia. Bueno, y aquí tenemos lo que es la superficie del sistema de diseño humano, que son los 4 tipos de auras, que llamamos los 4 tipos principales. Considerando que hoy en esta charla estamos hablando mucho desde la superficie del iceberg, debajo del iceberg hay una expansión increíble de información y de conocimiento que al final nos ayuda a encontrar ese ser único y diferenciado que somos cada uno de nosotros, mucho más allá de encorsetarnos con tipos y maneras, ¿vale? Simplemente el tipo de aura nos ayuda a entrar en el conocimiento. Pero no, ya os digo desde el principio que no os lo creáis, ni tampoco os ofusquéis o os obsesionéis mucho con esta información, porque mucho más allá de las auras hay mucho más cosas que os hacen diferentes, incluso compartiendo la misma aura. Bueno, pues vamos allá. Aquí tenemos, de las 4 auras que vemos, tenemos un manifestador, un generador, un proyector y un reflector. Si veis vuestros diseños, la carta que os habéis sacado, seguro que, aunque sea en inglés, en la pequeña descripción que os pone, veréis que pone manifestor, generator, projector o reflector. Podríais también verlo, para así tenerlo claro, y aparte podríais también escribirlo en el chat si os apetece, para saber
un poco cuántos hay de cada aquí. Así hablaremos un poco más personalmente. La mayoría son generadores, pero podría haber algunos proyectores, podría haber manifestadores y sería ya una caña que también hubiese algún reflector, que el reflector son solo el 1% de la población. Esto suele coincidir todos los años, ¿no?, con los nacimientos. Bueno, pues vamos primero con los manifestadores. Podéis ver, vamos a comparar un poco las auras desde el principio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página, por favor, que se nos lo explicaremos mejor. Bueno, aquí tenemos las 4 auras. Comenzamos con la aura del manifestador, aquí brevemente. Veis que la aura manifestador tiene como un efecto hacia afuera, tiene una protección muy fuerte y es una aura que impacta cuando entras en su campo. Es una aura muy fuerte, muy de pelo pincho, que digo yo, una aura repelente. Pero a la vez es una aura que es capaz de ejercer cierto impacto y cierta materialización de muchas decisiones, ¿no? Es una aura muy activa, es una aura muy independiente. Luego, aquí a la izquierda tenemos el aura de un proyector y luego tenemos el aura de un generador. Y están unidas, las veis, porque, bueno, dentro de lo que es el proyector y el generador, somos seres que estamos hechos el uno para el otro para poder llegar a ser más eficientes y más armónicos en nuestra toma de decisiones y en nuestras interacciones. Desde el aura de generador, tenemos que es una aura como si más grande, más redonda, y tiene como un efecto envolvente, un efecto atrayente, ¿no?, para atraer más vida a ellos. Así como la del proyector es totalmente lo opuesto. Es una aura casi sin protección, pero tiene como una capacidad de penetrar, como un aura de punta de flecha, ¿no?, que lo que va buscando es al otro, va buscando ejercer cierto enfoque en lo que está haciendo el otro, más de lo que está haciendo con él mismo. Entonces tenemos estas 3 auras y por último tenemos también la aura del reflector, que es el aura que tiene una protección muy fuerte con el objetivo de entrar dentro de los entornos y amplificarlo o reflectarlo. Digamos que está preparado para meterse dentro del meollo para poder observarlo, para poder samplearlo, para poder leerlo, ¿no? Los manifestadores suelen ser de un 8 a un 10% de la población. Los generadores son un 70%. Los proyectores son un 20, un 21%. Y los reflectores son un 1%. Digamos que dentro de los manifestadores y los proyectores, pues tienen cosas en común y los generadores son los que más habitan el mundo. Y ahora vamos a explicar por qué, ¿no?, dentro de lo que viene a continuación. Alguien había preguntado por aquí cómo sé el tipo de aura, ¿no? Bueno, estábamos hablando de que hay proyectores, generadores, reflectores y manifestadores. Eso es lo que define el tipo de aura. En vuestros diseños habréis visto que os pone como tipo uno de estos 4. Si eres generador, puede ser generador a secas o puede ser generador manifestante, lo cual hablaremos después un poco también sobre esto. ¿Vale? Cuando quiera, Sonia. Dentro del foco de lo que es el tema principal de cada tipo de aura, hay pues cierta información que nos ayuda un poco a orientarnos dentro del sistema
y dentro de uno mismo también, en el cual, pues mira, por ejemplo, el manifestador es a quién impacto yo con mi aura de pelo pincho, y en el generador sería más quién soy yo y cómo me autorrealizo como persona, qué hago yo con mi propia energía, qué hago yo con mi propia vida, con mi propio ser, con mi propio día, con las horas, ¿qué hago? ¿Quién soy yo a través de lo que hago? El manifestador es a quién impacto yo que pueda tener como aliado, que pueda impactar yo para que generen algo. Y en el proyector es quién eres tú, ¿no? Ya no es a quién impacto ni quién soy yo, es quién soy yo a través de estar contigo y quién eres tú con el cual yo te puedo guiar o te puedo ofrecer cierta información, cierta administración de tu energía, que los proyectores son más guías, y el reflector es quiénes son ellos. Como veis, si os fijáis, el reflector en la foto, veis que no tiene ningún color. Solo hay rojo y negro, pero no hay ningún cetro, ningún chakra que está coloreado, que está definido. Entonces, esto es lo que nos da a entender cómo de espejo puede llegar a ser un reflector de la propia humanidad entera. Digamos que para ponerlo dentro de palabras fáciles de entender, el manifestador es como un Fórmula 1. Va muy rápido, mucha acción, pero es de mecha corta. El depósito le dura poco, ¿no? Pero es impactante verlo circular por la vida, ¿no? Pero a la vez, pues tiene sus límites, ¿no? No puedes poner un Fórmula 1 en un camino de piedras, por ejemplo. El generador es un vehículo diésel, un vehículo que puede llegar a hacer muchos kilómetros con un buen depósito, con más, pues más apertura a diferentes terrenos, más disponibilidad, más cómodo. Tiene muchísimas articulaciones, muchísimas formas, todo tipo desde furgonetas hasta coches. Y luego el proyector es una bicicleta. La bicicleta se puede poner dentro de la furgona, dentro del coche, y puede ir por las calles observando, puede ir más lento, le da más tiempo a profundizar por el tiempo que usa, yendo al mismo lugar, pero a la vez, pues bueno, ya llega un punto que la bicicleta no puede más, ¿no? Y tiene que parar, ¿no? Tiene que hacer sus peajes, mucho más peajes que lo que sería un generador. Y el reflector decimos que es como un avión, que lo ve todo desde arriba. O también lo decimos que es el canario dentro de una mina, ¿no? Cuando muere el canario, todos se tienen que ir fuera porque saben que se van a quedar sin oxígeno. Y vemos que el reflector es el que mantiene el que lo ve todo desde arriba, ¿no? Si es capaz de hacerlo y si se refina en la vida, puede llegar a ser un gran chamán o un gran místico. Bueno, vamos pasando de página y de esta manera vamos entrando en el primer tipo. ¿Hay algún manifestador aquí? Que lo ponga en el chat, por favor. Bueno, si quieres. ¿Podemos ponerla de antes? Eso es. Bueno. ¿No hay ningún manifestador aquí? Vale. Bueno, vamos a hablar de ellos igualmente. Yo soy manifestador, lo que pasa es que no puedo entrar en el chat. No, Sonia, tú no eres manifestadora. Me pone aquí esa, manifestador. Generadora, manifestadora. Generadora, manifestante, ¿no? Manifestador, generador. Pone Eso manifesting es. generator. Vale, no es lo mismo, ¿eh? Generador manifestante o manifesting generator, que os pondrá en la página web. No es lo mismo eso que manifestador a secas. Vale.
¿vale? Para ser un manifestador, Ben, tú me dices que no sabes quién eres. ¿Puedes poner, has probado de ponerte en la página web y sacar tu carta? Vale. Generador manifestante. Bueno, vamos a ello. Como habíamos dicho antes, el manifestador es el que tiene una aura de pelo pincho. Es el que tiene este aura más repelente, una aura cerrada. Y hace referencia a lo que en el pasado eran los máximos mandatarios, ¿no? O los creadores de la civilización, por de alguna manera decirlo, los reyes, los sumos sacerdotes, todas las fuerzas que habían entonces, los guerreros, los que mandaban, ¿no? Y es que este manifestador en el pasado tenía esa capacidad de impactar a toda la población, como a veces digo yo, ser el primero que blande la espada, y ejercer un impacto sobre los demás, ¿no? Para mover toda la energía de los demás hacia un lugar específico, a construir cualquier cosa o a tener un rol de gobernar, ¿no? Entonces, en esos tiempos sí que era fácil para un manifestador pues, llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Digamos que en el entorno pues en el entorno le facilitaba todo esto, ¿no? Y luego pues también tenemos que en la actualidad ya no es lo mismo para un manifestador en el cual el entorno pues se ha vuelto un poco más suave. En aquel entonces teníamos acceso a la acción y en estos tiempos un manifestador está viviendo en un entorno machine y lo que necesita es integrar su propia independencia, ¿no? Es una persona que necesita más ese espacio, esa capacidad de tomar decisiones por su cuenta y bueno, pues tener acceso a ser un poco más imprevisible, ¿no? Lo que suele pasar en la interacción con los demás es que este manifestador, lo digo porque si queréis sacaros las cartas de vuestros familiares o de gente cercana, para que tengáis un poco la idea, este manifestador pues tenderá a iniciar acción mucho más consistentemente que cualquier otra persona, a la vez que al iniciar esta acción puede llegar a impactar a los demás, ¿no? Y lo que está buscando el manifestador es ese impacto realmente, esa capacidad de crear aliados para los cuales, o a través de los cuales construir algo o hacer algo, ¿no? Llevárselos a su bando. Lo que pasa es que en estos tiempos, cuando ves a una persona que va por su cuenta de esta manera, suele transmitir cierta sensación de desconfianza o suele verse como impredecibles o amenazantes. Entonces se les intenta controlar, ¿no? Entonces es lo que pasa a un manifestador que muchas veces ya lo vemos congelado, más pasivo, esperando a ver si se le deja o no se le deja. Y en diseño humano lo que se intenta es pues, recuperar esa energía natural que tiene este manifestador para llevarlo a un punto en el que pueda decidir por él mismo y que a través de su estrategia, que es la de informar y avisar a los demás de sus propias acciones, de sus propios impulsos internos, de actuar, genere este tipo de armonía, ¿no? Entre los demás. Ya avisando a otro que vas a tomar una decisión o que vas a profundizar en cierta acción, vas a evitar que generar cierta desconfianza o cierta resistencia o cierto intento de controlar, sobre todo cuando son niños pequeños. Dentro de lo que son los temas del manifestador, pues está la rabia y la ira, la rebeldía,
esta que se genera a través de cuando los demás le intentan controlar. Pero también está la otra parte de la dualidad, es la paz, ¿no? Es la paz que es capaz un manifestador de experimentar por sí mismo, y la paz que es capaz de también ofrecer a los demás a través de confiar en él. Es el manifestador en estos tiempos, pues, aún puede ejercer mucha acción, mucho impacto, y cuando lo hace apropiadamente es un bastón en el que apoyarse, ¿no? Que es una persona que puede tener la visión de emprender una nueva acción para él mismo, pero también para los demás. Entonces, una de las preguntas que se hace un manifestador es si me responderán o se animará a alguien con mi impacto, confiarán conmigo o me intentarán controlar o no me harán caso. Entonces, es este tipo de esencia la que tratamos de hacer emerger de nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de una niña pequeña que era manifestadora, tenía 4 años. Yo vivía en Madrid entonces. Y bueno, era una niña pequeña que bajaba con el triciclo a la calle, una niña manifestadora, y que fue a través del diseño humano que entendimos por qué la niña necesitaba ir sola por la calle con el triciclo, independiente. Lo único que hicimos es hacer un pacto con ella. Cuando llegues al semáforo, al paso de cebra, te paras, ¿vale? Y así te dejamos. Igual iba 10 metros por delante nuestro, con el triciclo, entre medio de toda la gente, y cuando llegaba al paso de cebra, se paraba. Entonces, estábamos potenciando esta capacidad innata de esta manifestadora de ser independiente. Bueno, pasamos a la siguiente página. Para ser un manifestador, tenemos que tener una conexión directa desde un centro motor, que serían estos que veis aquí, a la garganta. Puede también ser una conexión indirecta. Pero básicamente lo que nos está explicando esto es que hay una energía motora dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra energía, que se quiere expresar, que necesita expresarse en acción o verbalizando, pero necesita ir primero. Es el único tipo que, entre todos los demás, tiene acceso a la acción sin necesidad de esperar. Otra cosa es que el semáforo esté en rojo y no pueda pasar, pero el manifestador tiene esa capacidad de actuar primero, de dar el primer paso. Y se tiene que escuchar dentro de sí mismo para ir discernir entre lo que es una idea o un plan mental a lo que es realmente una energía con conciencia que emerge desde dentro, ¿no? Para poder actuar desde ahí y no seguir a su mente. Vamos pasando a los generadores. Bueno, aquí tenemos unas viñetas, unas páginas que con el diseño de Adolf Hitler, que era un manifestador. Es uno de los más fáciles ejemplos, ¿no? De cómo este hombre hablaba con rabia y con impacto, cómo impactó a todo un país y cómo se hizo con medio mundo. Pues este es un ejemplo. George Bush también es manifestador. Y aquí tenemos otra manifestadora. Para que comparéis los dos diseños, Adolf Hitler tenía un diseño un poco más, digamos, blanco y negro, aunque se expresaba mucho a través de la emoción, impactaba a través de la emoción, pero era más blanco y negro. Y este otro diseño que vemos aquí es más en color. Vemos que tiene la capacidad de emocionarse más, por estar en la parte derecha del diseño. Bueno, pasamos a los generadores. Venga, pues. En los generadores tenemos ya otra temática muy diferente. Hablamos de generadores como hablamos de generadores manifestantes, como habíamos dicho antes. Así como un generador puro comprende un 37% de la población, los generadores manifestantes son un 33%. La diferencia entre un generador y un manifestador
es que el generador su aura actúa a través de la atracción de la vida y de la espera. Cuando hablamos de generador hablamos mucho de la espera activa. Pues lo digo espera activa para que no se malinterprete la espera como no hacer nada. Pero digamos que la vida de un generador es una vida de fluir, una vida ideal, una vida de esperar a que la vida te vaya trayendo oportunidades para mover un dedo, como para mover el cuerpo entero, como para cambiarte de país, para vivir en otro lugar, para entrar en una relación, para comer, para salir, para todo. Cada momento en la vida es susceptible a una respuesta. Eso es lo que decimos sincronicidades, lo que decimos ese fluir interno, ¿no? Lo que suele pasar al generador es que le gustaría ser un manifestador, le gustaría iniciar, le gustaría poner la primera piedra. Entonces, eso es cuando el generador se mete en su mente y trata de controlar su vida a través de iniciar o de creer hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, la primera invitación a un generador es a observarse mejor desde dónde está tomando decisiones y cómo poderlas refinar a través de esta espera activa, ¿no? De este fluir en la vida. Lo que hace a un generador, sobre todo, es este centro rojo que veis aquí, es el centro sacral, el sacro. Es el centro de la energía vital, sexual y creativa. La razón por la cual los generadores son un 70% de la población es por esto, ¿no? Porque este mundo material necesita de un gran poder generador, constructor, para poder sostener la vida, ¿no? Y es estos generadores los que están encargados de esta función tan importante. Pero ¿qué pasa? Que normalmente lo que solemos ver es que los generadores, por estar iniciando todo el tiempo, viven en un campo de frustración. Y lo que intentamos en diseño humano es dirigir esta energía vital tan potente hacia un lugar donde se sienta esta satisfacción a través de lo que se hace. Esta satisfacción y esta autorrealización a través de amar lo que se hace, a través de amar cómo se está emanando esta energía vital cada minuto en cada día, ¿no? Entonces, la única manera de ir acercándonos a esta satisfacción personal es congeniar con esta capacidad de respuesta a la vida, ¿no? De saber desde dentro, desde lo que es la sensación interna, la autoridad interna, sacral, la voz interna, que nos va a ayudar a decidir desde lo que es una sensación más de sí o no, o de diafragma que se abre y que se cierra. Esto depende del generador, pero digamos que básicamente el generador tiene que encontrarse a sí mismo a través de decidir apropiadamente en situaciones entrar y en qué no, y poner toda su energía en esas situaciones en las cuales la sensación interna ha dicho que sí. Entonces, ahí será cuando esta energía vital será propuesta, será emanada de manera armónica para llegar hasta la finalización de una tarea o la finalización de un proyecto que en última instancia va a llevar esta sensación de autorrealización y de satisfacción propia, ¿no? Y lo mejor de lo mejor es ver a un generador feliz, un generador realizado, un generador contento con su trabajo, ¿eh? Y muchas veces, pues, por miedos o por condicionamientos, los generadores van a buscar situaciones en la vida que ellos creen que tienen que hacer y se meten en fregados, por decirlo de otra manera, se meten en situaciones que no son, digamos, se meten en situaciones que no están armónicamente alineadas
con su trayectoria vital, y lo que hace esto es pues, conducir hacia la fatiga o hacia el descontento. Entonces es a través de conocer estas mecánicas que nos podemos acercar a esa unicidad, ¿no? A través de expresar nuestra energía vital de los generadores de manera única y de manera especial, ¿no? Bueno, pues pasamos. Aquí tenemos a un generador emocional y vemos que, bueno, dependiendo del diseño, pues va a tener diferentes otros tipos de centros activados o desactivados, pero siempre el centro sacral estará conectado, ¿no? Siempre tendrá un canal, una línea conectada a otro centro que lo que haga es definir esta parte roja, que esta parte sacral, este cuadrado de en medio. Este es el diseño de Albert Einstein, lo cual era un generador, y lo bueno de Albert Einstein fue que tuvo la consistencia generadora de construir toda una dedicación hacia un proyecto como era el suyo, ¿no? De descubrir la teoría de la relatividad. Lo que realmente está diferenciando a un generador de los otros tipos es la consistencia en la aplicación de su energía vital al día a día, ¿no? Un manifestador, como habíamos dicho, es como un Fórmula 1, ¿no? Que va muy rápido, pero tiene un depósito muy corto. Y ahora veremos, con el caso de los proyectores, cómo es también totalmente diferente. Por eso se dice que los generadores son como los hijos de Dios, ¿no? Los que vienen a realizarse, y a conocerse a sí mismos, más que ningún otro tipo. Bueno, Sonia, cuando quieras. Aquí tenemos otro generador, Jim Morrison. Este es un generador manifestante, a diferencia de Albert Einstein, que era generador puro. La diferencia entre un generador puro y un generador manifestante básicamente es que el manifestante tiene como un acceso más rápido a la manifestación de la acción o de la expresión, y un generador puro tiene que pasar por ciertas mesetas o puntos en los que la expresión se acaba y tiene que ser retomada con otra respuesta, ¿no? Con otra respuesta a la vida, ¿no? ¿Pasamos? Si pone generador solo, se refiere a que es generador puro. Luego también tendréis que pone generador emocional o generador... bueno, hay diferentes subtipos, pero hoy no tenemos tiempo para tocar esto. Vamos a tocar solo la superficie y, bueno, posiblemente haya otras oportunidades para explicar un poco más hacia adentro. Bueno, aquí tenemos al proyector. El proyector es un caso un poco más diferente. Es una forma energética, un cuerpo que nació en 1781 y que de alguna manera vino a guiar el proceso energético, a administrar la energía para el cambio mutativo del cual estábamos hablando antes. Tenemos que, dentro de lo que es la naturaleza proyectada, una de las cosas básicas que encontramos es su capacidad de enfocarse hacia los demás. Es reconocido como lo que es un guía natural, siempre y cuando se vaya refinando en la vida. Es una persona que es capacitada para administrar la energía de los demás después de una experiencia de condicionamiento. Me explico. Cuando un proyector viene al mundo, se encuentra con un mundo que se mueve muy, muy deprisa, un mundo que se valora por construir, por lo que se hace, y comienza a observar todo este entramado, ¿no? Luego se da cuenta que realmente es, bueno, la naturaleza de un proyector no es tanto el actuar, no es tanto el persistir, el ser consistente en su manera de trabajar, ser consistente en su manera de disponer de energía todos los días,
sino es más consistente en la capacidad de observarla, en la capacidad de penetrarse de ella, estudiarla y algún día, tras un reconocimiento o una invitación, ser capaz de emanar toda esa capacidad de guiar a los demás. De alguna manera, el proyector está más sujeto a cierta reciprocidad en las relaciones. Si decimos que el proyector es un guía y el manifestador es un líder, decimos que el manifestador es un líder porque impacta, el proyector también puede ser un líder, pero no es un líder si no existe una energía previamente dispuesta para, bueno, para ser usada, ¿no? Por eso en la página anterior aparecía como el aura del proyector y el aura del generador juntas. Porque digamos que el generador va a poner la fuerza vital, va a poner la capacidad de generar y de satisfacerse a sí mismo a través de ello, y el proyector pone naturalmente la capacidad de guiar o de reflejar todo ese movimiento de energía vital y de creatividad. Lo que suele pasar es que el proyector acaba siendo condicionado en la vida, porque todo esto no lo sabemos, acaban siendo condicionado a trabajar fuerte, a ser consistente y, bueno, esto desde la mente, creando un buen callo, una buena estrategia de compensación, los proyectores van pasando la vida poco a poco, pero raramente se ve a un proyector realizado, por el simple hecho de que el proyector no es sobre él mismo, sino es sobre quién es el otro. ¿Cómo puedo yo administrar tu propia energía? Bueno, vamos pasando de página cuando quieras, Sonia. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Osho, que era un gurú. Graciosamente, pues existen muchos gurús en India que son proyectores, por el simple hecho de que, bueno, pues tienen acceso a observar al otro, a penetrar en el otro, tienen acceso a observar qué posibilidades existen dentro de lo que es el entramado energético de la vida, el entramado energético de los generadores, cómo se puede gestionar toda esa energía para llevarla a un lugar o a otro. Y es en el momento en que el proyector es invitado a ello, es reconocido por eso, que usa toda esta energía para poder llevarla a un lugar más consciente, más eficiente, más organizada, de manera que los generadores lo que obtienen en esto es como un bastón con el que, bueno, con el que guiarse, ¿no? Con el que llevar su propia energía a otro nivel, ¿no? Llevar su propia creatividad a otro nivel, más eficiente o más creativo o simplemente con ciertos detalles que antes no se tenían. Entonces, esta es la unión más importante entre el generador y el proyector. Aquí tenemos a Mark Knopfler. Ponía esta carta, bueno, Mark Knopfler es un guitarrista famoso, era el guitarrista y cantante de Dire Straits, uno de mis preferidos. Y fue un chico que, bueno, fue capaz de conducir toda una banda hacia el éxito, ¿no? Entonces lo que él recibió a cambio fue su propio éxito, ¿no? Realmente el éxito era para los generadores, para todos, pero en cambio el hecho de guiar a toda esta gente, el hecho de guiar un proyecto y de guiarlo hacia el éxito es el éxito que un proyecto recibe de sí mismo. Y en esta carta, como podéis ver, pues bueno, tiene solo la parte de arriba conectada y la parte de abajo es como más abierta al condicionamiento. Vamos pasando, Sonia. Voy a hablar brevemente de los reflectores porque no suelen salir y es un caso un poco raro, un caso excepcional. Solo comprenden el 1% de la población y puedes pasar de página si quieres.
La diferencia con los reflectores también son guías, pero digamos que son guías de grandes grupos. Por poner un ejemplo, yo tengo una muy buena amiga que es reflectora, y cuando estábamos en un baile, un baile, una danza, pues veías que todo el mundo estaba bailando a su manera, ¿no? Y veías la reflectora delante del altavoz bailando más fuerte que nadie. Y dices, ¿cómo puede ser eso si teóricamente no tiene energía? Realmente no se trata de tener una energía, se trata de que esta persona estaba cogiendo la energía de todo el grupo de gente y canalizándola a través de ella, ¿no? Siendo un amplificador de lo que estaba pasando en ese lugar, ¿no? Cuando más consciente un reflector, más capacidad de reflejar tiene de lo que está pasando en ese lugar. La dualidad es amplificar o reflejar, ¿no? Entonces el reflejo de esto es lo que sería, pues, lo que decíamos antes, ¿no? De el canario en una mina, de estar avisando de si algo va mal. Por ejemplo, en una empresa es interesante poner un reflector dentro de los empleados o dentro de la directiva, porque es el que mejor se va a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque al revés de los generadores, que cada uno está en su propia cosa, el reflector está en la de todos. ¿Pasamos, Sonia? Y bueno, aquí pasamos ya a comentar un poco, brevemente, no nos queda demasiado tiempo, la diferencia entre lo que es la fuerza vital y el cuerpo mental. En vuestros diseños habrá una parte que está coloreada y la otra parte que está en blanco. Si veis el muñequito este de la derecha, todo lo que está en blanco en este de la izquierda ha sido coloreado de azul. A esto es lo que llamamos la mente. Lo que son los condicionamientos y lo que son toda la capacidad de la sociedad homogenizante, se nos va quedando grabado en estos lugares, y cuando ya somos un poco más mayorcitos, resulta que nos ponemos a decidir y a mover nuestra vida desde estos centros en blanco, los cuales es el cuerpo mental, y son simplemente receptores de diversidad y no lugares desde donde fijar e identificarnos en nuestras vidas. Nuestra identidad está en la parte de la izquierda, está en todo lo que está coloreado. Y en la parte de la derecha está todo en lo que somos no fijados, en lo que somos vulnerables y abiertos a la experiencia humana, a aprender a través de los demás, a aprender a través de la interacción con grupos de gente, con personas, y a través de los cuales aprendemos de la vida con la experiencia para luego poder ser autoridades externas de los demás. Cuando hablo de autoridad externa, hablo de ser capaz de reflejar aquello que has aprendido y aquello que tienes experiencia en algún momento en que es requerido en la interacción con los demás. Digamos que lo que es blanco es la capacidad de sabiduría de una persona, y lo que está coloreado es la capacidad de movimiento de una persona. Bueno, vamos pasando. Y aquí tenéis una de las últimas páginas que os podéis usar para haceros esa pregunta, ¿no? Dentro de lo que es la apertura en vuestro diseño, todos los centros, todos los chakras que están en blanco, los que están abiertos al condicionamiento y a la vulnerabilidad, tienen estas preguntas estratégicas para cuestionarnos desde dónde estamos decidiendo, desde dónde estamos controlando nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de que es un proyector, un manifestador, y tiene el sacral en blanco, una de las preguntas a hacernos es si realmente sabes cuándo parar, cuándo es suficiente. Así como si tienes en la cabeza, la parte de arriba, la coronilla sin definir,
si estás preocupado con asuntos y preguntas que no son importantes para ti, para tu vida, estás tratando de encontrar certeza o tratando de pensar más, de tener más claras las cosas, cuando realmente esta no es tu movida, no es tu película de vida. Y una de las más importantes está en el plexo solar. Para todos aquellos de vosotros que sois no emocionales, que, bueno, no lo hemos preguntado, pero habrá algunos de vosotros que sois emocionales, pone dentro de la carta, dentro de la explicación, pone emocional, autoridad interna emocional, y el resto os pone alguna otra cosa, sacral o bazo. Es si estás evitando la confrontación y la verdad. Los que tenemos el plexo solar sin definir, tenemos cierta vulnerabilidad a acceder a lo que es el plano emocional, a la frecuencia emocional. El hecho de aceptar nuestra propia verdad y acceder con esa verdad al mundo y entrar en esa fricción por nuestra verdad es algo que nos cuesta más, que tenemos que aceptar y que tenemos que experimentar a través de, bueno, pues de saber cuándo, en qué momento y cómo está la frecuencia emocional en esa persona o en ese entorno para que nosotros veamos que es el momento realmente de expresar lo que tenemos que expresar. En cuanto los emocionales, los veremos que tienen cierto acceso más directo a la energía emocional, a la frecuencia emocional. Entonces aquí, en el plexo solar, es donde está la chispa de la interacción humana, ¿no? Esa fricción natural que hay, esa danza entre todos nosotros, ¿no? Luego están en todos los centros, pero sobre todo en el plexo solar, porque está ahora mismo en mutación, que nos está, bueno, ayudando a desarrollar conciencia emocional, a poder expresar nuestra verdad natural, nuestra verdad innata, nuestras verdades interiores, que muchas veces nos callamos o nos da miedo expresarlas, o muchas veces también lo expresamos desde la sombra, ¿no? desde tratar de pisar al otro, desde enviar esa energía al otro. Entonces, bueno, si queréis echarle un ojo para ver, si queréis anotaros estas preguntas en los centros que tenéis en blanco, porque puede ser que en otro momento pues profundicemos un poco más en cada uno de los centros, hagamos más charlas más específicas de cada tipo o de cada centro para profundizar, y esto pues nos vaya dando cierta profundidad, ¿no? Sonia, ¿estás moviendo el ratón por...? Si tenéis alguna pregunta... Y es que María, perdona, es que María ha levantado la mano. ¿Sabes qué pasa? Que como estoy con la presentación no puedo manejar el chat. Bueno, que María Ya. tiene una pregunta, entonces le voy a reiniciar el audio para que pregunte directamente. Sí, María. A ver, no se escucha. No te escuchamos, María. Vale. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. No, lo siento, es que ha sido una equivocación, y que estaba queriendo ver la carta y en el chat, como bajo pone levantar la mano, se me ha ido a levantar la mano. Vale, Ah. no pasa nada. Tranquila, perfecto. Muy bien. Bueno, la verdad es que ha sido muy breve, no me ha dado tiempo de explicar todo lo que tenía. Hay mucha información pues para ir especificando cada cosa y bueno, sí que os invito a que si os ha interesado, en las próximas veces pues iremos profundizando y será bastante interesante el hecho de explicar cada tipo por separado. Incluso también deciros bueno, que vamos a ofrecer lecturas individuales, o sea que si alguien estuviera interesado, pues puede contactar a Maski en nuestros teléfonos o por mail y se podría organizar una sesión de una lectura, ¿no?, individual. Y por supuesto haremos más charlas, claro que sí. Paso a la siguiente, Izan.
O- Sí, bueno, ya al final. ¿verdad? mm. Vale, vale. Bueno, aquí hay una de los textos de Raoul Ujú, que dice: el diseño humano es un espejo de nuestra era de globalización y síntesis. Nos acecha el peligro real de aferrarnos a absolutos relativos, ya que esta es la fuerza que continúa condicionándonos para impedir que aceptemos nuestra unicidad. El diseño humano no es para ver o aceptar que hay un camino específico. El camino es todos los caminos. La síntesis abarca toda la sabiduría acumulada por estas culturas y sus sistemas y no descarta o reduce el valor de los conocimientos y la sabiduría que se derivan de estos sistemas anteriores. Los reúne en su cuerpo global, en su lugar adecuado, en el que sus contribuciones pueden reconocerse y honrarse apropiadamente. Cada cultura, en su evolución, ha explorado y descubierto aspectos de la verdad. La síntesis de estos diversos aspectos crea un cuerpo de conocimiento completo y, como demuestra la ley de las matemáticas, el todo es mayor que la suma de sus partes. Vamos, que diseño humano pues vino a actualizar un poco el sistema metafísico, el sistema de conocimiento de verdad interior en estos momentos de mucho cambio en nuestra vida, ¿no? En estos años. Y bueno, también pues acabar diciendo que la verdad es que conocerse a uno mismo y ser capaz de conocer también a los demás y ser capaz de respetarnos y reconocernos como lo que somos y no como lo que proyectamos de los demás, es una de las maneras más potentes de experimentar el amor propio y el amor a los demás, ¿no? Por eso os invito a investigar un poco. ¿Tenéis alguna pregunta? Estaba un poco mirando gente, por ejemplo, Pen, que había dicho que no tenía la carta. Yo no sé si la has conseguido hacer al final. Bueno, yo creo que hay preguntas aquí que igual con la charla se han ido un poquito aclarando. Perdonar, porque es que no podía acceder yo al chat y había gente que me estaba escribiendo y pidiéndome que pusiera la web. Lo A mí no siento. a mí no me sale, Sonia, la carta. ¿No te sale? ¿No te ha salido? No. ¿Pero has puesto la hora? He puesto todo. He puesto todo. Qué raro. Míralo igual ahora con un ordenador, ¿sabes? Igual es... Pero vamos, yo lo he hecho con el teléfono también y con el ordenador y sí que sale. Hay un sitio donde tienes que bajar porque tienes que buscar un lado que es gratuito. Pero bueno, con el enlace se llegaba ahí justo. A ver, No, se me ha dado todo para rellenar, completar y todo perfecto. O sea que... a ver, Sí, es ¿tiene que haber algo que ahí? ¿Te pone algún fallo? ¿Te pone algo en rojo o algo? No. Queda. Bueno, a ver si lo puedes mirar y bueno, hay gente que está preguntando aquí si se pueden hacer lecturas individuales. Sí, sí que se pueden hacer. Sí. Podéis contactarnos en Maski a través de, bueno, pues los teléfonos. Si queréis os dejo el número de teléfono que ahora lo está llevando Jessica, que también estará por aquí, para poder pedir una cita, el 699-094440. Voy a escribir aquí y si no por mail. Voy a escribirlos en el chat. Y bueno, muchas gracias, Izan. Ha sido mucha A vosotros. ¿Ha habido algún proyector por aquí? De todos los que somos. Es A ver, que que levante la mano por ahí. igual soy yo, pero no lo sé.
A ver, José Vicente, dime tu día de nacimiento. En un momento. 27 del 11 del, 27 del 11 del 68. ¿A la hora? A las 15. 15:00. ¿En Valencia? Valencia. Yo te lo saco en un momento. Que ya te conozco. ¿Había alguien por ahí que había dicho algo de los proyectores? Yo. Igual era yo. Sí, Vicente, tú eres generador manifestante emocional. Generador manifestante. Cuando hablamos de diseño humano, hablamos de la mecánica ideal de cada persona, cómo acercarse hasta ella. Luego hay que observar también desde dónde venimos y cómo estamos identificados con el condicionamiento y qué es y dónde nos mete ese condicionamiento. Muchas veces nos mete en posiciones comportamentales y de vida que no nos corresponden, ¿no? Entonces, se trata de ir calibrando la energía propia hacia el lugar donde nos realizamos. Muy bien. Bueno, Izar, ha sido un placer como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, José. Ha sido una pasada. Siempre. Bueno, Sonia, igualmente. Magnífica. Me alegro que te haya gustado. Sí, Bueno, sí. pues muchísimas gracias a todos por venir y bueno, que tengáis un buen sábado noche y una buena semana. Un abrazo enorme. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias.